Buenas noches, licenciada. Somos el grupo número 6 que está conformado por Mieles Zambrano Ramón, Reyes Murillo Evelyn, Rodríguez Correa Juan y mi persona, Ávila Muñiz Orly. Tenemos como tema saberes alimentarios ancestrales de Manabí. El día de hoy le vamos a hablar sobre la cazuela. Se dice que la cazuela manaba es un plato tradicional de las comunas de la costa. Se prepara principalmente en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guaya. La receta original de la cazuela debió ser el sango de maíz con pescado o con mariscos. Posteriormente, desde la época colonial, se introdujo y difundió el cultivo y consumo del plátano, con lo que se fue sustituyendo el maíz por el verde para prepararlo. Tenemos como los ingredientes principales el pescado, albacora o atún fresco, el plátano rallado, maní molido, cebolla, sal, pimienta, comino, tomate, ajo, cilantro y pimiento. Gracias. Los ingredientes principales de la cazuela manaba: el pescado, una albacora o atún fresco, el plátano verde rallado, el maní molido, la cebolla, el tomate. También tenemos el pimiento, pues el ajo, el cilantro, el achiote, el aceite, pues, y lo que no puede faltar, pues la sal y la pimienta. Tenemos aquí los utensilios tradicionales utilizados. Puede ser, aquí está el horno, que era lo que más se utilizaban, ¿no? Las ollas de barro, las cucharas de barro y por último pues un rayo de cocina. Preparación. Se aliña el pescado y se prepara un refrito con aceite, achiote, cebolla, tomate, pimienta y cilantro. Se raya el plátano verde y se mezcla con el maní licuado y parte del refrito hasta obtener una masa espesa. Luego se arma la cazuela colocando capas de masa y pescado. Se añade mantequilla y se hornea hasta dorar. Se sirve con limón y arroz. Importancia cultural para las familias y comunidades. La cazuela manaba es un plato típico de la costa del Ecuador, que une a las familias y refleja la identidad de la cultura montubia, mediante el uso de ingredientes locales, como el plátano verde y el maní. Es una preparación ancestral mestiza que combina productos de franja costera y del campo manabita. Además, toma su nombre directamente del utensilio cerámica, que se puede decir que es la olla de barro o la cazuela de barro, lo que representa la permanencia de las técnicas alfareras ancestrales de las culturas prehispánicas costeñas. Bien, como siguiente punto tenemos lo que es la transmisión de la receta entre generaciones. Pues no, en esta parte observamos una imagen. Bueno, en esta parte diría yo que nos indica pues que es muy importante para conservar lo que es la receta, pues que se transmite primero como nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos nos explican. Obviamente los ingredientes de una manera oral pues no nos enseñan qué es lo que lleva, pero luego se procede lo que es a la práctica, pues no es allí donde nos enseñan lo que son las técnicas, los secretos, manteniendo pues viva de una u otra manera estas tradiciones culinarias. También tenemos lo que es la importancia de conservar los saberes ancestrales. Bueno, esta parte pues significa que debemos proteger lo que es la identidad cultural, también valorar lo que son los conocimientos de nuestros antepasados eh, y pues conservar lo que son las tradiciones que forman parte de nuestra historia. Pues no, en esta parte estamos hablando de la cazuela, que es un plato tradicional representativo de nuestro país, Ecuador, más representativo de la costa, más tradicional de la costa. Es, bueno, considero que se prepara de diferentes maneras, pero siempre tenemos que conservar los secretos y las técnicas, pues no de la manera de preparación
que tienen nuestros antepasados para no perder lo que son los sabores, en este caso de la cazuela. Pues no, es todo lo que podemos hablar de este tema. Ha sido toda nuestra intervención. Muchísimas gracias.